Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al webinar de hoy. Es un placer tenerlos con nosotros en esta sesión, compartiendo como siempre con ustedes conocimiento, herramientas y experiencias que sin dudas les serán de ayuda para seguir creciendo y alcanzando sus metas. Así que pues prepárense para una sesión llena de información valiosa y pues los invito a que puedan participar con sus preguntas y comentarios. Gracias por estar aquí y por acompañarnos. Antes, pues de dar inicio a este webinar, me, por- les comparto algunos puntos rápidos, los cuales son que pues al finalizar la sesión tendremos un espacio para contestar todas las preguntas que se generen dentro de esta sesión. Los invito a que estas preguntas las puedan escribir dentro del chat y si no, al término se les estará habilitando el micrófono para que nos hagan sus preguntas activando su micrófono. También mencionarles que esta sesión está siendo grabada y posteriormente la estaremos compartiendo en nuestra red social de Facebook, la cual nos encontramos como CDT Villadiego FIRA. El webinar de hoy está titulado Biofertilizantes, fijadores y solubilizadores de nutrientes. ¿Pueden sustituir una fracción de fertilizantes químicos? El objetivo de este webinar es que conozcan cómo la alternativa de uso de biofertilizantes puede reducir el uso de fertilizantes químicos y mejorar el aprovechamiento de los nutrientes del suelo sin sacrificar el rendimiento de los cultivos. En este momento, pues me gustaría presentarles al doctor Orlando Castro Cabrera y también al doctor Luis Fernando Cabrera Espinosa, al igual que al maestro Fabián Pizarro, quienes serán los ponentes del día de hoy. Les leeré una pequeña semblanza de los ponentes de esta sesión. El doctor Luis Orlando es presidente, consejero directivo y director científico cofundador. Eh, Él tiene un postdoctorado en biofísica y otro postdoctorado en genética. Es exprofesor titular de la Universidad de New York y es exdirector del convenio Universidad de New York NASA. Es el creador del concepto de la quimiorresistencia microbiológica de microorganismos benéficos del suelo y está respaldado por 18 depósitos PCT ante el World Federation of Culture Collection con base en el Tratado de Budapest de cepas puras y 4 consorcios adicionalmente. Cuenta hasta hoy con 14 títulos de patentes de invención y ha sido exaltado como doctor honoris causa, ha ganado varios premios y ha sido condecorado por diferentes entidades. De igual forma, leeré una pequeña semblanza de parte del doctor Luis Fernando Cabrera Espinosa. Él es ingeniero agrónomo zootecnista, tiene una maestría en nutrición vegetal y es doctor en nutrición vegetal por la Universidad de Utah. Actualmente es colaborador de Salud Mundi. Y por último, el maestro Fabián Pizarro es administrador de empresas agropecuarias por la Universidad Santo Tomás de Aquino. Cuenta con una maestría en dirección estratégica por la Universidad Internacional Iberoamericana España y es especialista en producción de maíz por la Universidad Federal de Las Pelotas, Brasil, y al igual es colaborador de la empresa de Salud Mundi. Doctor, pues en este momento les cedo la palabra para que puedan comenzar con la presentación. Parece que tiene su micrófono apagado. Mm, sí, sigue con su micrófono apagado, doctor. ¿Ya? Ya, Ok. ya, ya. Bueno, Sí. muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes y queremos compartirle la experiencia que hemos tenido desde el principio. Si me permiten, quiero de manera muy resumida
comentarles que lo que hemos buscado es que las bacterias benéficas del suelo sean capaces de resistir y tolerar la trazabilidad química que se ha generado por la aplicación excesiva de agroquímicos. En este caso, nosotros hemos manejado las cepas microbiológicas benéficas, como se van a mostrar algunas de ellas. Tenemos muchas más en el banco nuestro, en nuestro laboratorio, donde me gustaría que me visitaran y que conocieran nuestro trabajo de primera mano. Lo que hicimos fue lo siguiente. Tomamos cepas de los suelos. Esto fue antes del acuerdo de Nagoya, y las tomamos en todo el mundo. A todos los lugares donde fuimos tomamos muestras de suelos, tomamos muestras de reacciones termófilas, buscando bacterias termófilas mineralizadoras de materiales orgánicos, y las llevamos a un laboratorio que ya en ese momento yo estaba trabajando en Colombia en el año de 1974, exactamente en el segundo semestre. Al poner esas bacterias en el suelo se morían, y al investigar la causa encontramos que era la trazabilidad química, que no la podían tolerar. Entonces, nosotros teníamos dos opciones. Como ustedes escucharon, yo hice un postdoctorado en genética. Era fácil abrir las cadenas de ADN, quitar los enlaces de sensibilidad y usar las bacterias. Pero la Organización Mundial de la Salud prohíbe que los microorganismos genéticamente manipulados, porque modificados somos todos los que venimos de ADN recombinantes. Entonces, esos microorganismos genéticamente manipulados no deben salir de los centros de alta especialidad. Y empezamos ¿cómo? Le preguntamos a las casas de agroquímicos, voy a tratar de ser muy breve, qué dosis de cada molécula química ponían al suelo y con qué fin. Esa dosis, qué penetración tenía en el suelo. Entonces, imaginemos una molécula química que aplican 500 gramos del ingrediente activo en una hectárea disuelto en una cantidad determinada de agua, 200, 500 litros. Y nosotros entonces calculamos y en este caso pues tendríamos 2000 metros cúbicos de suelo, y esa cantidad la tengo que llevar en una proporción del 20% a una caja de Petri que tiene 100 centímetros cuadrados y 2 milímetros de profundidad del medio cultivo. Yo uso una balanza de precisión, eso me da una 10 milésima de gramo, y posteriormente por diluciones llego a la cantidad que considero, haciendo su análisis de ADN, que puede tolerar ese microorganismo. Puede ser una bacteria, puede ser un hongo, específicamente. Lo llevo, supongamos que tolera el 20% de la dosis, y tengo que repetir 10 veces el cultivo hasta que los microorganismos crezcan de manera fácil en ese medio de cultivo de baja contaminación. Posteriormente, esto lo vamos aumentando la dosis paulatinamente hasta llegar a un límite donde cada microorganismo no lo pone. Los microorganismos más difíciles hemos llegado al 130%, y en otros hemos llegado hasta el 630% de quimioresistencia. ¿Esto qué quiere decir? El 130% significa que resiste 1.3 veces la dosis recomendada por la Casa de Agroquímicos.
y el 630 pues son 6.3 veces mayor concentración. De ahí partimos, en ese momento, de ahí partimos y llegamos a tener unas cepas quimioresistentes. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué hemos hecho con esas cepas quimioresistentes de bacterias benéficas, y el propósito nuestro es poblar los suelos con microorganismos nitrificantes, fosfatos reductores, oxidantes en general y competidores de patógenos. Entonces, podemos pasar a la segunda diapositiva, por favor. Para eso nosotros tenemos un laboratorio en México, y tenemos otro laboratorio en Colombia. El de México lo usamos para hacer investigación básica y también reproducimos microorganismos, desde luego. En Colombia se reproducen los microorganismos. La biotecnología de nuestra empresa es el resultado de, bueno, aquí le pusimos 40 años para que no me vean como la momia de Tutankamón, pero ya son 50 desde el segundo semestre de 1975 hasta ahora. Se ha hecho un desarrollo científico que logró seleccionar y adaptar microorganismos altamente eficientes en la descomposición de materias orgánicas, en la regeneración de suelos, y gracias a este avance hoy ofrecemos productos orgánicos de la más alta calidad con microorganismos quimioresistentes que están diseñados para potenciar la fertilidad de diferentes tipos de suelos y cultivo, garantizando una mayor productividad y sostenibilidad, y obviamente beneficios tangibles para el agricultor, para el consumidor. Para el agricultor, porque hemos visto que se reducen los costos de producción y la persona que los consume tienen los alimentos menor trazabilidad química, y desde luego eso es una ventaja. En este caso específico, entonces esos productos, si pasamos a la siguiente, por favor, esos productos están cumpliendo con algunos objetivos, algunos ODS, que son la biotransformación de residuos orgánicos domiciliarios y urbanos, residuos agrícolas, pecuarios, agroindustriales, lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales, es el caso de la ciudad de Oaxaca, sargazos, entre otros, en bioabonos de cuarta generación. ¿Qué quieren decir bioabonos de cuarta generación? Es un bioabono que sabemos qué especies de bacterias tiene. Sabemos que las bacterias que tiene ese abono son quimioresistentes y que van a regenerar los suelos. La recuperación, restauración, mejoramiento y creación de suelos. Enfatizo esa parte porque hemos trabajado y se ha trabajado en el caso de México con nuestra biotecnología, pero el doctor Jorge Rodríguez de la UNAM fue el encargado de hacer el proyecto de recuperación de los suelos de la refinería que hoy se convirtió en el Parque Bicentenario. Y ahí están los resultados que todos los pueden ver. La nutrición orgánica de cultivos con biofertilizantes sólidos y líquidos de cuarta generación. Los dos abonos tienen microorganismos quimioresistentes que son capaces, repito, de resistir, tolerar y poblar los suelos.
control biológico de plagas y enfermedades agrícolas usando un modelo de diseño de consorcios para las necesidades específicas. Aquí me quiero referir brevemente a dos trabajos que se han hecho, uno en el Valle del Cauca, y aquí están las personas que han participado y que en un momento tendrán el uso de la palabra. En el Valle del Cauca, con el control del Dalbulus maidis, que es un riesgo inminente y evidente para el cultivo de maíz. Y se hizo biológicamente con un resultado que superó los tratamientos químicos. Los beneficios de disminución de gases efecto invernadero. No producimos metanos. El gas metano, que es 24 veces más contaminante que el CO2. No generamos lixiviados. Las temperaturas que manejan los microorganismos termófilos que mineralizan la materia orgánica evitan la contaminación del ambiente en general. La captura de CO2 por aumento de la materia orgánica en los suelos. Este es un punto bien importante, el aumento de la frontera agrícola por la recuperación de suelos y la garantía de que vamos a mejorar la seguridad alimentaria. Reducción del consumo de agua. En este caso, por ejemplo, aquí en México, en el cultivo de jitomate, para los colombianos que están conectados tomate, se redujeron las necesidades de riego en un 25% en lugares donde compran el agua y las ponen en tinacos, en tanques, para hacer el riego del cultivo. Adaptación al cambio climático, reducción o sustitución de agroquímicos, disminución de costos de producción agrícola, seguridad alimentaria, disminución de urea por factores contaminantes, nitritos, nitratos, óxidos y ácido nítrico, óxido nitroso, entre otros. Entonces, esto es otro punto bien importante de los ODS. Alimentos, como ya lo había dicho antes, con menor trazabilidad química y obviamente, pues esto mejora la salud humana. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Al tener esto, nosotros teníamos que dar unos pasos. Lo primero es que tenemos que llevar esos microorganismos a los bancos PCT, o sea, a los centros de recursos genéticos autorizados por el Acuerdo de Budapest, que lo han firmado los países. Aquí la mayoría de los que están conectados son de Colombia y México. Tanto México como Colombia firmaron, el Congreso aprobó, el presidente sancionó, y es un acuerdo que compromete a más de 190 países en el mundo. Entonces, esos consorcios depositados en esos bancos, tenemos 18 cepas puras depositadas en el Centro de Recursos Genéticos de México, que es el Banco PCT de México, y el único que yo conozco en América Latina. Puede haber otro, pero yo no lo conozco. 4 consorcios que en los 4 consorcios están compuestos por 20 microorganismos cada uno, el total de ellos, 5 cada uno de ellos. Y con eso hemos solicitado patentes, tenemos 5 patentes ya concedidas en algunos de los países, porque son patentes PCT, entonces cada país la va concediendo en función del trabajo que realizan para saber que es un trabajo original
que no hay nada parecido en el mundo y otorgan los títulos de patentes. En este momento tenemos 14 títulos de patentes. Hay 4 en México, 4 en Colombia, 3 en Estados Unidos, 2 en Brasil, otro en República Dominicana, de pronto se me olvida alguno, pero son 14 títulos de patente ya colgados en la pared. Las patentes todas son de invención, es decir, patentes que ampliaron la frontera del conocimiento. Aquí en la fotografía que está a la izquierda de ustedes, alcanzamos a ver una parte del laboratorio y el aparato que está sobre esa mesa del laboratorio es un PCR en tiempo real en el que podemos procesar 96 muestras simultáneas de los ADN de los microorganismos y podemos nosotros hacer los controles que se requieran. El procedimiento que hacemos en el laboratorio es mirar que las cepas no cambien, que estén manteniendo su efectividad, su acción en el suelo. Y esas cepas, lo primero que observamos es la morfología y el comportamiento. Y si notamos cualquier cambio, lo pasamos a un análisis de PCR y para eso tenemos los equipos del laboratorio. Pasamos a la siguiente, por favor. La quimioresistencia microbiana. Estos microorganismos benéficos, controladores de patógenos y antagonistas de algunos patógenos, no tenemos antagonistas para todo porque surgen plagas casi a diario. Ahora hay un problema ya en el mundo del gusano descortezador que estaba atacando y ha atacado durante los últimos 20 años los bosques mexicanos y que ahora ya se pasó a los cultivos de aguacate. Cuentan con quimioresistencia. Esta palabra es nueva en el argot científico. Nosotros la introdujimos al diccionario científico. Esta característica indica a nivel global que estos microorganismos resisten y toleran la trazabilidad química de casi todos los suelos del mundo. Ahí están los números de patentes. Permite que estos microorganismos resistan la trazabilidad, ya lo dije, química y tóxica para ellos de los suelos hasta en un 630%, como ya lo había mencionado. Aportada por las moléculas presentes en los fertilizantes y plaguicidas, herbicidas, bactericidas, todo lo que se le aplica a los suelos. Todos los productos de síntesis química no son resistentes absolutamente a todas las moléculas químicas porque hay algunas para los cuales no hemos trabajado la quimioresistencia. Para cada molécula hay que hacer un proceso diferente. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Qué ocurre en los suelos cuando la microcarga benéfica no se afecta por la toxicidad existente causada por la aplicación indiscriminada de productos químicos? Lo primero que pasa es que empieza a poblar el suelo las bacterias benéficas. Nunca en un suelo hay exceso de bacterias benéficas. Hay quienes dicen, y en el caso de el trabajo que se hizo en Colombia, en Paso Ancho, decían que había demasiadas bacterias y que teníamos que reducir la cantidad de bacterias. Eso no es correcto. Las bacterias
ellas compiten entre ellas, crean los espacios y entre más bacterias hayan, son mejores los suelos. Ese concepto que incluso alguna vez en una conferencia que yo estaba dictando, una microbióloga dijo que estaban consumiendo nitrógeno, ese concepto es equivocado. Y es equivocado porque nosotros tenemos bacterias nitrificantes y tendríamos que olvidar que lo que nosotros respiramos fundamentalmente es nitrógeno. El 78% de la atmósfera, señores, es nitrógeno. Y nosotros hemos matado las bacterias nitrificantes del suelo y nos vamos a traer urea o urea para los mexicanos a Europa. Esto es un sinsentido. ¿Por qué el Amazonas no requiere aplicación de urea y hay árboles de 25 y hasta 30 metros de altura y siempre permanecen verdes? Porque allá no fuimos a matar los microorganismos del suelo. Segunda ventaja que tienen, la pared celular de una bacteria, hablemos de bacterias por ahora, es de 0.7 por 0.4 micras. El principal componente es la mureína. ¿De dónde toma la biomasa bacteriana esa bacteria para reproducirse? Toma, igual que los árboles, el 17% y el 83% lo toma de la atmósfera. Entonces, las bacterias que se pueden reproducir en su periodo de vida hasta 200 veces, periodo de vida medio de una bacteria es de 8 horas. Entonces, uno dice 0.7 por 0.4 micras para poderlo observar con una visión 20/20. Necesito aumentarla 400 veces tu tamaño. Entonces, eso es insignificante. Pero cuando tenemos microcargas de 20 por 10 a la 9 microorganismos por mililitro o por gramo de abono, es decir, 20,000 millones de individuos de UFCs en un gramo de abono, la cantidad es impresionante. Y esas bacterias entregan esa materia orgánica al suelo y generan un aumento muy importante de la materia orgánica en el suelo y se convierten en los organismos dominantes en el suelo. Esto no significa que acabemos con los patógenos. Los patógenos son necesarios para generar el equilibrio biológico que debe tener toda la naturaleza. Entonces, recordemos, no es cierto que las bacterias consuman nitrógeno si hay bacterias nitrificantes y también en los procesos de mineralización de la materia orgánica con microorganismos termófilos, también tenemos microorganismos termonitrificantes que le están metiendo nitrógeno a la biomasa. Los especialistas en compost dicen no puede pasar de 72 grados centígrados la temperatura del compost porque se pierde nitrógeno. El nitrógeno es un elemento volátil, está en el ciclo del nitrógeno de la naturaleza. Entonces, las bacterias lo llevan, cada una de ellas, una molécula de ADN a su pared y lo mete al ciclo del nitrógeno. ¿Qué pasa con ese nitrógeno y en qué favorece la agricultura? El 18% del nitrógeno que involucran esas bacterias al ciclo del nitrógeno van a la planta. ¿Cómo lo hemos medido nosotros? Lo hemos medido foliarmente. Entonces se puede reducir en el concepto del INIFAP para los mexicanos, que es como el ICA y Corpoica en Colombia, juntos.
Ellos dijeron en el cultivo de caña que con el 50% de la fertilización teníamos un aumento de la productividad del 50% aproximado. No tengo la cifra en la cabeza. Entonces pasemos a otra diapositiva porque creo que el tiempo está avanzando y aquí tenemos la siguiente, es esta. Esto es muy importante. Este es un trabajo que hicieron en la Universidad de California, en la seccional de Berkeley. Unos profesores llevaron 100 UFC de bacterias benéficas al suelo. Eso es la hora 0. En la hora 1 ya habían 200. En la hora 2 habían 6,000. En la hora 3, 50,000. En la hora 4, 400,000. Y en la hora 5, más de 3 millones de bacterias. Miren el crecimiento que tienen las bacterias y cuánto pueden aportar de materia orgánica al suelo, cuánto pueden aportar al ciclo del nitrógeno y a la nutrición de la planta. Esta presentación va a quedar, según me lo han informado, en la página del FIRA, en la página del Centro de Desarrollo Tecnológico de Villadiego, para que ustedes la tengan, la fotografíen, y todas las diapositivas son absolutamente libres. Pasamos a la siguiente, por favor. Con este trabajo nosotros hemos hecho algunos productos. Por ejemplo, tenemos un producto que lo llamamos biocontrol contra algunas plagas y tienen todos estos microorganismos que figuran ahí son quimioresistentes y como les dije, la única persona en el mundo autorizada para comercializar microorganismos quimioresistentes somos nosotros porque tenemos el desarrollo y estamos dentro de los tiempos de vigencia de la propiedad intelectual que nos dan las patentes. Entonces aquí hay una serie, son muchos más, pero es un ejemplo. Con cada uno de ellos podemos controlar algunas plagas que ustedes conocen, porque los que están conectados, todos son expertos en agricultura. Pasemos a la siguiente, por favor. El otro producto que tenemos es un biofertiliz nutrición. Tenemos microorganismos nitrificantes y esos microorganismos pues hacen lo que ya había explicado. Tenemos solubilizadores de fósforo, es decir, fosfato reductores. Ustedes saben que el fósforo como P2O4 no es hidrosoluble y en consecuencia las plantas no lo pueden tomar. Entonces, estos microorganismos le ponen un oxígeno a la cadena y esto está ampliamente demostrado. Y ese oxígeno lo convierte en P2O5, es decir, en pentóxido de fósforo, y ese es un producto muy similar al que se le compran las grandes multinacionales como pentóxido de fósforo. Las solubilizadoras de potasio. Entonces, este es un producto que sirve para la nutrición, pero que la cantidad de bacterias contenidas en él y la capacidad de sobrevivir en los suelos hacen que puedan evitar la proliferación de microorganismos patógenos. Cuando ya hay una afectación, pues obviamente no es suficiente y tenemos que pasar a un biocontrol, aunque lo ideal es que el biocontrol fuera también preventivo y no curativo. Pasamos a la siguiente, por favor. El abono sólido
Es un producto 100% orgánico con unas propiedades microbiológicas que aportan oxígeno. La granulometría de este producto es muy importante para que se creen las corrientes de aire, para que se facilite la respirometría bacteriana. También, pues, las bacterias le aportan nitrógeno, ellas toman nitrógeno atmosférico y lo meten al ciclo del nitrógeno, como ya lo apliqué. Aumenta la capacidad de retención de humedad. En este caso, en la humedad, hay un trabajo que se hizo aquí en Oaxaca con un productor que se llama Sisto Cruz, productor de tomate, en unos terrenos salinos con un alto grado de dificultad para los cultivos, y ellos, después de usar nuestra biotecnología, economizaron el 25% del agua que requerían para el cultivo. La capacidad de intercambio catiónico, mejoran la estructura, fertilidad y productividad de los suelos. Con nuestros productos no hay que esperar bajas de producción si trabajamos de la mano de ingenieros agrónomos que nos ayuden, porque lo que nosotros hacemos en el laboratorio no funciona igual en el laboratorio que en campo. Entonces ya nuestros productos han sido probados, tenemos estudios de efectividad biológica hechos por instituciones tan serias como la Universidad Autónoma de Chapingo. También la Universidad Autónoma de Chapingo ha sometido al filtro de tesis de los microorganismos nuestros y su comportamiento de los cultivos que reciben ese tipo de fertilización. El biofertiliz sólido tiene los mismos microorganismos. La diferencia entre el sólido y el líquido es que esos microorganismos son aerotolerantes, es decir, que pueden vivir en ausencia o en presencia de oxígeno. Simplemente entran en un estado de latencia y se activan cuando se aplican al suelo. Ahí hay un listado de microorganismos de los que usamos, también de las fijadoras de nitrógeno, y lo que les decía, las UFC están en el orden de 20 por 10 a la 9, es decir, 20,000 millones de microorganismos sobre gramo de este producto sólido. El producto se presenta obviamente en estado sólido como un polvo oscuro, olor a geosmina, es decir, a tierra húmeda. La densidad está entre 0.86 y 1.1. La relación carbono-nitrógeno es de 12:1. Antes se decía que la relación carbono-nitrógeno era ideal 30:1, es decir, 30 moléculas de carbono por una de nitrógeno. Hoy sabemos que entre más baja sea el contenido de carbonos y más alto en nitrógeno, los abonos reaccionan mucho más rápido y son más efectivos. La humedad del 16 al 20%, la conductividad eléctrica de 3 a 4, el pH de 7 a 7.9. Estas son las características de este producto. Pasamos a la siguiente, por favor. Las ventajas. Lo primero que se presenta al aplicar nuestros abonos, tanto sólidos como líquidos, es un aumento de la materia orgánica. Ahora vamos a ver cuánto aumentó la materia orgánica en Paso Ancho.
en Colombia, que en la vereda Rosso, municipio de Palmira, mejora la estructura físico-química del suelo, se incorporan al suelo y se vuelven hospederos permanentes los microorganismos que controlan los problemas de otros microorganismos patógenos, mejora la retención de humedad, que como ya lo dije y lo expliqué en el caso del jitomate en Oaxaca, la capacidad de intercambio catiónico, la conductividad eléctrica, mejora la eficiencia del producto del abono líquido aplicado por riego, por goteo o riego rodado o aplicando con drones o con mochila, cualquier forma. El abono líquido que se aplica foliarmente tiene un adherente y es la única diferencia con el abono que se aplica edáficamente. Permite la conservación y restauración de suelos con problemas de salinidad y poca fertilidad. La presión osmótica generada por los microorganismos tienden a obligar a los contenidos, a las sales, a subir a la superficie y de esa manera los alejan de la raíz. Eso lo vimos también en el cultivo de jitomate en Oaxaca. Pasamos a la siguiente, por favor. Esto es de lo que hemos venido y que es un ejemplo que hemos escogido entre varios como ejemplo, que es el comportamiento de la materia orgánica. Ahora vamos a escuchar a mis compañeros que ellos han estado incluso más cerca que yo de los trabajos. Nos dieron un área de 7.25 hectáreas, que es un área muy grande para hacer un trabajo de un estudio de efectividad biológica. Partimos, no tuvimos la información de la materia orgánica que había antes de aplicar las primeras 4 toneladas por hectárea al suelo. Y después de esas primeras 4 tenemos 2.25, esto es en un cultivo de maíz. Eso fue en el primer semestre del año 2020 y en el segundo semestre del año 2022, o sea, el segundo semestre, subió a 2.99. En el 2021 subió a 3.16, en el 2021-2 a 3.27, en el 2022 hubo una baja que podría ser un error de laboratorio o algún efecto en el suelo que yo no podría explicar en este momento, pero es curioso que haya pasado de 3.27 a 3.61. Si trazáramos una línea, se mantiene el aumento de la materia orgánica. El aumento de la materia orgánica solamente en 4 semestres. Para los mexicanos, en Colombia no hay estaciones, es primavera todo el año, y subió la materia orgánica en 1.36%. Es decir, que hay 32.64 toneladas más de materia orgánica por cada hectárea. Entonces, esta parte es bien importante para ver cómo se comportan los suelos y cómo podemos nosotros contribuir al mejoramiento de los suelos y con ello a la reducción de la trazabilidad química de los alimentos. Pasamos a la siguiente, por favor. Esta parte la va a explicar el doctor Luis Fernando Cabrera o el maestro
Fabián Pizarro. Le pueden abrir el micrófono. ¿Cuál de los dos quiere explicarlo? Los dos están en capacidad de hacerlo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, doctor Luis Fernando. Adelante. Hola. Ok, gracias. Hola, señores. Buenas tardes. Es un placer, un gusto poder compartir experiencia que hemos tenido desde hace 8 años que venimos trabajando en campo. Es un tema maravilloso lo que vamos a empezar a tocar. Por ahí he visto muchas preguntas que hay respuesta, ¿sí? ¿Qué quiero indicar con esto? Desde hace muchos años, nosotros, 8 años exactamente, no venimos usando fósforo como fosfato diamónico o supersulfato triple, porque pues el efecto que trae hoy en día sigue acabando los suelos, seguimos contaminando nuestros cultivos. Y hay algo muy delicado, estimados amigos. El problema que tenemos es que estos nutrientes, estos fertilizantes, traen adherido el cadmio, ¿sí? Yo les decía que de acuerdo a esos efectos, tomamos la decisión de cambiar, buscar alternativas y las alternativas las encontramos con la biotecnología del doctor Luis Orlando. ¿Por qué? Porque resulta que conforme nosotros sigamos aplicando estos productos, seguiremos acumulando en los suelos las cantidades de cadmio. ¿Qué indica con esto? Porque recordemos que la base del fosfato diamónico, pues la base es la roca fosfórica. Entonces es un tema muy delicado, ¿sí? Sobre todo para los que se dedican a exportar y para la misma salud es muy compleja y difícil. Entonces, lo que nosotros hemos logrado en estos momentos es valorar, hacer evaluaciones en campos y valorar las aplicaciones de solubilizadores de fósforo, porque nos ha dado buenos resultados, estimados colegas, porque resulta que el fósforo es insoluble, ¿sí? Necesita a fuerzas la ayuda de los microorganismos, porque los microorganismos como por ejemplo el Aspergillus, la Pseudomonas, los bacilos y los penicilios, generan, y muchos más, muchos otros, generan ácidos orgánicos como el ácido fosfato cálcico, el cítrico, perdón, el glucónico, el láctico y el oxálico, el cual van a transformar este tipo de fósforo y lo convierten en ortofosfato, que de alguna manera es la forma como más lo absorbe la planta, ¿sí? Entonces, desde hace muchos años nosotros no ocupamos este tipo de fósforo. Hemos manejado puros fertilizantes amigables con el medio ambiente, donde de alguna manera nos han dado resultados muy amplios. Yo sé que es un tema muy complejo. Muchos dicen que hemos